Hola, nos da mucho gusto volvernos a conectar con ustedes aquí en el mismo cielo. Hoy tenemos muchísimo gusto de conversar con una tanatóloga. Es una tanatóloga muy querida y muy conocida en Tampico, aquí en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, y la hemos invitado para que nos platique acerca de qué es la tanatología, para qué sirve la tanatología, cómo nos puede ayudar la tanatología cuando existe un duelo en nuestra vida. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la tanatóloga Nilsa Becerril. Nilsa, bienvenida a El Mismo Cielo. Qué gusto que hayas aceptado la entrevista, la conversación más bien, en un tema que a todos nos parece tan importante, pero en un tema en el que nadie nos escapamos en algún momento de nuestra vida. A mí me gustaría muchísimo que te presentaras y que nos dijeras cuáles son tus estudios y qué se estudia y qué es la tanatología. Gracias, Maru. Buenas tardes. Bueno, a la hora que nos vayan a escuchar, agradezco muchísimo la invitación porque, bien dices, tenemos que conocer un poco más sobre estos temas porque sí o sí en cualquier momento de nuestra vida nos va a tocar tener que vivir un duelo, vivir un proceso de duelo, que no es más que otra cosa que un proceso de adaptación a una pérdida. Y más adelantito vamos a platicar qué son estas pérdidas. Okay. Y bueno, para presentarme, para que quienes no me conocen, yo, mi formación es trabajo social, fue la primera formación que tuve, pero en el camino conocí la tanatología precisamente por un tema personal. Yo estaba pasando por una situación familiar que me requería mucha atención para mi familia, para mí, era una situación de enfermedad y entonces yo necesitaba saber de qué manera podíamos ayudar, sobrellevar esta situación. Y primero lo estudié para mí, empecé a conocerlo, quedé encantadísima y de ahí empecé a ver qué más se puede. Y como te comentaba, se van relacionando los temas. Primero estudié tanatología y cuidados paliativos. Después me llevó a estudiar otro diplomado de tanatología, pero con una visión humanista. Después me fui dando cuenta que los diplomados, que las formaciones de tanatología siempre combinaban algo más. Uh-huh. Entonces decía, no, pues de esto no tengo conocimiento y de este lo tomo. Y así me fui llevando y haciendo como de más opciones en mi formación. Uh-huh. Llegué a la psiconcología, también a conocer de psiconcología, de logoterapia, que ha sido lo que viene a darle ese complemento a mi formación. Uh-huh. Espero que nos dé oportunidad, aunque sea un poquito, de hablar de logoterapia, porque es la terapia sentada en el sentido de vida y viene muy relacionado con la tanatología, porque la tanatología nos viene a hablar de una pérdida, de un cambio importante en nuestra vida. Uh-huh. Y entonces necesitamos ver qué más sigue para nosotros. Y ahí es donde entra la logoterapia. Entonces entendemos que la tanatología es un acompañamiento del dolor. ¿Es correcto? Sí, acompañamiento a la persona que está pasando por un duelo. Sí, un dolor, una pérdida o un cambio significativo. Porque, como lo platicábamos antes de iniciar el programa, los duelos suceden todo el tiempo y hay algunos tan pequeñitos, tan de todos los días, que no consideramos que eso que nos pase sea un duelo. Y entonces ahorita podemos ir viendo cuáles son los duelos a los que sí o sí podemos llegar en algún momento de nuestra vida a tener que hacer un proceso de adaptación. Por ejemplo, podríamos empezar, Nilsa, con el tema de cuando alguien está ya en estado terminal, que es cuando yo he escuchado que se le pide ayuda a un tanatólogo. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿La gente te llama, te pide apoyo? ¿Con quién tienes la comunicación? ¿Con sus familiares o con la persona que se está yendo? Porque algunas veces hemos escuchado que
la persona que está en estado terminal dice, yo quiero hablar con mis hijos para decirles, aquí está estas cuentas, aquí quiero que te encargues de esto, pero los hijos tienen una negación hacia la situación y no me permiten avanzar. Platícanos cómo es ese proceso para que la gente entienda qué tan útil es la tanatología en el momento en cuando hay un enfermo grave en nuestra casa. Y bueno, y yo te diría, Maru, que hacemos esto de hablar, de buscar el apoyo, ese acompañamiento cuando llega ese momento, pero en realidad el apoyo tanatológico puede llegar, podemos estar desde el diagnóstico de una enfermedad que viene a ser un reto en nuestra vida, ya sea para mí o para un familiar. Un cambio. Sí, muy querido. Y entonces, sí, un cambio de un ser querido. Ajá. Y entonces, cuando no sucede así, cuando por las mismas creencias, que agradezco tu programa para ir también haciendo esta cultura de duelo, que es uno de los propósitos que tenemos, los que nos dedicamos a esto, y con los apoyos de personas interesadas como tú, es muy importante ir cambiando. No necesitamos esperar hasta que la persona ya esté en una etapa avanzada para poder empezar a hablar de sus temas, porque a todos nos causa un conflicto hablar de la muerte si no estamos acostumbrados a hablar de ello, porque a mí me ha tocado acompañar a personas que lo tienen tan claro que lo hablan así como tú y yo. Y mira, yo ya hasta les digo, es que deberíamos decir hasta cómo queremos. Queremos funeral, queremos velorio, queremos cremación, quiero flores, quiero música, pero claro que no puedo contarle eso a mis hijos, porque incluso hay una resistencia. No digas eso, como si el solo hecho de hablar invocáramos, ¿no? Esa es una creencia muy arraigada de que invocamos a la muerte. Pues la muerte es algo que tenemos seguro desde el día que llegamos a este mundo. Sabemos que vamos a morir. ¿Cómo, cuándo y de qué manera? No. Pero si lo hacemos, si lo vamos integrando, incluso yo lo platico con las personas que tienen niños pequeños, les digo, no pierdan la oportunidad con una mascota, con una plantita, de que vean el ciclo de la vida para cuando llegue en un abuelito, en un familiar cercano, que no sea tan confrontativo. ¿Cómo vamos a tratar el tema con los niños? Ellos son grandes maestros para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ir aligerando esas conversaciones que pueden ser un poco incómodas. Entonces, retomando tu pregunta, ¿cómo es? Sí, el familiar se comunica, hace el primer contacto. Algo que yo siempre pregunto, si es que la persona está consciente y todavía puedo hablar con la persona que está enferma, es preguntarle si desea hablar. Bien. ¿Sí? Porque muchas veces me solicitan la atención, pero la persona ni siquiera sabe que tiene una cita con una tanatóloga. Entonces, el derecho a decidir es todo el tiempo. A veces, cuando las circunstancias de la enfermedad no me permiten hablar con la persona porque ya esté muy avanzada su enfermedad, que esté con medicamentos, que esté con sedantes, o de edad avanzada también, que ya empieza la está persona cansado también, como a aislarse y no quiere ver a gente, sí, cansado también, el mismo dolor cansa mucho, en fin. Lo que hago es el acompañamiento con los familiares para que sepan qué es parte de este proceso, cuáles son esas emociones, esa negación, ese no querer hablar, ese miedo, los mismos conflictos entre los integrantes de la familia, el cuidado de la persona que está en cama y que requiere atención 24/7, puede ser muy agobiante, puede recaer en una sola persona. Entonces, todos esos detalles que son de todos los días, que necesitamos ir atendiendo para que los que estamos, en este caso la familia, los que están acompañando, puedan tener opciones y herramientas de autocuidado para acompañar, para cuidar. Y estamos hablando en este momento de una de las, diría, ramas que hace
que provee la tanatología, que es el acompañamiento con alguien enfermo, en donde se le da tanto al enfermo y a los familiares un proceso de presencia, de acompañamiento. ¿Cómo identificas tú en dónde, qué herramientas utilizar o son las mismas? O sea, la familia Pérez tiene un problema y la familia González tiene otro. ¿Cómo vas identificando? ¿Cómo identificas eso? Bueno, eso es a través de por ejemplo, ejercicio, Bueno, en la entrevista, ya sea que si la persona puede asistir a la consulta, le dedico un tiempo de la sesión a la persona y otro tiempo al familiar para, de acuerdo a lo que yo veo que necesita, apoye. Y cuando es en casa, también es así. Le dedico un tiempo a la persona y otro tiempo a la familia, porque a veces la familia también tiene mucha necesidad de hablar. Sobre todo la persona que está más a cargo de la atención, que puede estar cansada, que puede tener miedo, que puede haber renunciado a muchas cosas para cuidar a sus seres queridos. La no aceptación también. También, exactamente. Que se dan en momentos críticos, ¿no? Sí. Entonces, ahí vamos adaptando las recomendaciones, hay grupos de apoyo, hay información. La ventaja de este tiempo que nos toca vivir es que no podemos negar que hay mucha información y hay que nada más cuidar que sea información certificada. Exacto, o autorizada. Porque luego resulta que hay más miedo cuando leemos a veces en las redes, ¿no? Exacto. En este proceso de acompañamiento, yo veo escucho más bien, que hay más personas que acuden a un tanatólogo cuando, ¿qué te diré? Hace 20 años para atrás, pues como que no contábamos nosotros, nos aguantábamos el dolor, nos aguantábamos el duelo y lo íbamos procesando conforme cada quien sus propias herramientas personales. Entiendo que por eso la tanatología se ha hecho ya más natural en nuestra sociedad. Sí, de hecho, todavía hay personas que no saben de qué se trata la tanatología. Incluso cuando yo empecé a estudiar, te comparto esta experiencia y les comentaba que estaba estudiando y me decían, tanatología, pero ¿por qué estás estudiando la muerte? Digo, bueno, es que en realidad no es la muerte. La muerte ocurre solo en un momento. Es a partir de la inminencia de la muerte o de la pérdida, en todas sus manifestaciones, es valorar la vida. Y si te das cuenta, muchas personas que pasan por una situación de enfermedad, un accidente, una crisis fuerte, no quedan igual, cambia su manera de ver la vida, sus prioridades, empiezan a tener prisa como para hacer las cosas que no habían hecho o a cuidar de las relaciones que son valiosas para ellos. La muerte no nos deja igual. Y a veces suelo decir que es una ganancia que a muchas personas le puede parecer un comentario un poco chocante. ¿Cómo me dices que a partir de esto tan doloroso que me está pasando yo voy a obtener una ganancia? Pues sí, porque primero vas a reconocerte más fuerte de lo que te imaginabas. Vas a reconocer que tienes capacidad de respuesta ante una situación que cuando ves en otra persona no te imaginas cómo lo vas a vivir tú. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el caso cuando las personas nos dicen, a mí no me gusta ir al velorio, no me gusta ir a los velorios. ¿Por qué no nos gusta ir? Porque lo que yo estoy viendo allá en algún momento me va a tocar vivir y no quiero. Yo quiero a toda mi familia completa con todos los elementos. Florecitas y burbujitas lindas. Exacto. Entonces, es a partir de esto que sí o sí la vida te dice, te toca. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? Entiendo que el tanatólogo tiene que tener como virtud personal también,
aparte de todos los estudios, paciencia, tolerancia, discreción, porque está del otro lado viendo, tratando a personas que no están en un sentido de cordialidad y de todo, sino que están en un problema muy serio, ¿no? Es correcto. Sí, totalmente. Y aprender también a cuidar tus emociones. Okay. Para poder acompañar. Tu tanatóloga. Sí, quien acompaña, sí, hay empatía, hay solidaridad, pero hay ese momento en el que tienes que mantener ese cuidado de no involucrarte tanto para poder dar esa guía. Es cierto. Y tienes que ir marcando tus líneas. Gaby, digo Nilce, perdón, me queda una pregunta y además que nos platiques. Tienes un taller que se llama Aprender a Soltar. Uh-huh. Y a nosotros nos llamó mucho la atención ese término, ese concepto de aprender a soltar. Y fue cuando dijimos, va a estar, porque tenemos que saber. Aprender a soltar es en todos los órdenes de nuestra vida. O sea, aprender a soltar que te cortó el novio, aprender a soltar que te corrieron del trabajo, aprender a soltar que tuviste un accidente, aprender a soltar. O sea, ¿cómo está este taller de aprender a soltar para aprender algo nosotros esta tarde contigo, Nilce? Bueno, ese taller, te comparto cómo nació el nombre de este taller. Justo fue cuando tomé la formación en el diplomado internacional que nos pedían hacer un taller como de graduación. Uh-huh. Y entonces mi tutora me decía, tienes que encontrar el nombre del taller que la gente acepte ir. Porque si tú al nombre del taller le pones que habla de la muerte, nadie va a ir a tu taller. Claro. ¿Sí? Y entonces fue... creo que el reto más grande que tenemos es precisamente aprender a soltar, pero no es a soltar ese ser querido, ese matrimonio, ese trabajo, eso que ya no tengo. No es que sueltes eso, sueltas esa etapa de tu vida, esa experiencia dolorosa, porque tu ser querido no es ese último que sufrió, que estaba en cama, que te hacía también sufrir al acompañarlo. Tu ser querido, tu trabajo, aquello que has perdido, es mucho más que eso. Entonces, este es un proceso en el cual yo reconozco lo que ya no es como era. Uh-huh. Por eso lo tengo que dejar y quedarme con lo valioso. Uh-huh. Y siempre la propuesta es trabajo personal. Uh-huh. Porque muchas veces me dicen, quiero que vaya mi hermana, mi mamá, una amiga que tengo. A ver, primero hazlo tú. Trabaja tú tus emociones, tus duelos, porque muchas veces un duelo viene a decirte, mira, tienes este otro duelo que dejaste en el camino. Okay. Que no lo resolviste. No le pusiste atención. Y no por mal, Maru, sino porque la vida a veces no te da permiso de que te sientes a llorar tus duelos. Y luego vamos escondiendo también nuestros duelos. Esa es primero la respuesta, ¿no? La vida te pide respuestas, te pide acción ante un cambio. Pero también la protección natural que tenemos los seres humanos pues a nadie le gusta sufrir. Uh-huh. Realmente lo evitamos lo más que se pueda. Uh-huh. Sufrimos cuando ya no nos queda más remedio, pero si este dolor yo lo puedo decir que ahorita no lo voy a tocar, que me espere tantito porque tengo otras cosas que hacer, pues ese dolor ahí se va a quedar. Y entonces es compromiso mío en esa transformación que te digo que vivimos a partir de un duelo, es decir, si no lo pude atender antes, ya lo quiero hacer ahora porque mi propósito es estar bien. Porque la vida te va a volver a pedir. Y eso es soltar.
Es como dicen, ya suéltalo, que normalmente cuando tienes alguna preocupación o algo que te pasó, te dicen, ya suéltalo. Sí, bueno, y qué bueno que dices así, porque muchas veces en estos procesos a la gente se le pide superar. Exacto. Y es muy diferente. Soltar significa que yo tengo que reconocer que ya no es lo que era. Bien. ¿Sí? Superar habla de una prueba. Si yo veo esta situación que estoy viviendo como una prueba, como algo que a mí en realidad no me toca, no me corresponde, es injusto. ¿Qué ejemplo pudiéramos tener en una superación? Pues sobre todo en el caso de una enfermedad. Bien. De una enfermedad, que digas que tienes que superarlo, pues es que a lo mejor no la voy a poder superar. Es correcto. ¿Sí? Y para eso también la tanatóloga nos ayuda para entender que no hay más que aceptar. Sí, y fíjate que estoy ahorita acordándome en este diálogo, hablando de la enfermedad, que justo me comentabas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la referencia más conocida sobre el tema de la tanatología, porque ella fue la que dedicó muchos años de su vida a acompañar enfermos terminales, a estar en esos últimos momentos con niños, con adultos, con ancianos. Sus libros son una referencia muy importante en ese tema del proceso de duelo. Que es cuando realmente ella empieza a manejar lo que de ahí viene la tanatología, ¿verdad? Ahí viene el acompañamiento que ella hacía en los hospitales. Sí, para ayudarlos. Los inicios. Pero se descubre algo muy importante. Si tú te basas en el modelo de la doctora Kubler-Ross, es un modelo estudiado en enfermedad. También. Y entonces hablamos de negación, enojo, depresión, negociación con un ser superior resignación. Y al final aceptación. Pero tú vas a tratar de acomodar estas etapas en otras pérdidas y a lo mejor no van a quedar así como de libro, ¿no? Y entonces, con el paso de los años y las aportaciones de otros estudiosos de los procesos de duelo, se descubren etapas, tareas, otras maneras de vivir la pérdida. La referencia de la doctora Kubler-Ross es muy importante, pero debemos de tener claro que se refiere al proceso de enfermedad. Bien. ¿Qué edades son las que más, o existen edades como para tomar, ir a una consulta con un tanatólogo? Pues fíjate que esto ¿Los niños también? Sí, ha crecido tanto esta alternativa de terapéutica, de acompañamiento, que ya hay como esas áreas especiales, hay especialidad en tanatología infantil, en personas de la tercera edad, para acompañar a parejas, ¿sí? Porque son diferentes tipos de duelo. Y entonces no vamos a poder, como me decías, hay una cierta ya como un esquema para acompañar, pues en los niños es diferente. Claro. Es totalmente diferente. Vienen a veces conmigo y me preguntan porque están preocupados, quieren atención, porque están preocupados por los niños, porque el niño no ha llorado, porque el niño está como si nada, pues es que ellos lo van a manifestar de otra forma. Con ellos tenemos que poner atención en sus cambios de hábito, que si están chicos, que no se regresen a otras etapas, que si la persona que no está, que pudiera ser un abuelito o la abuelita o uno de los padres, hacía ciertas actividades, tenemos que buscar que alguien más lo haga. La rutina de los niños, su vida debe seguir un cierto orden. Bien. Y eso les permite a ellos adaptarse, porque recuerda que es un proceso de adaptación. ¿Y en tu currículum viene que has estudiado logoterapia? ¿Qué le suma la logoterapia
a la parte de tanatología? Bueno, a partir de esto que empecé a estudiar de tanatología y cuidados paliativos y procesos de oncología, me di cuenta que lo que más te causa conflicto con una pérdida es ¿qué sigue para mí? Si lo que es valioso para ti es tu ser querido, tu salud en tu cuerpo, tu pareja o tu trabajo, si todas, como si estuviéramos en el casino, si todas tus fichas estaban sobre ese valor y ya no lo tienes, hay un vacío, hay una pérdida de sentido. La logoterapia se refiere a la terapia del sentido de vida. A partir de los estudios, seguramente has oído hablar del doctor Viktor Frankl, que estuvo en campos de concentración. Él ya era psiquiatra cuando llegó al campo de concentración y a partir de su formación pudo darse cuenta las diferentes etapas, las diferentes reacciones de las personas en esas circunstancias tan extremas. Y entonces fue que empezó a proponer que siempre había, si tú tienes un por qué, un para qué en la vida, vas a encontrar el cómo. Y entonces en una pérdida lo que necesitas primero es ver qué sigue para mí. Y es un proceso bien personal, porque regresando al cuidador, pudiera estar todo lo importante en tu vida en esa persona a la que cuidabas, que le dedicabas todo tu tiempo y tú ya no tenías vida propia. Es correcto. Y entonces cuando ya no está, cuando de no tener ni tiempo a veces para comer, ya tienes todo el día para ti, viene una sensación de vacío. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A quién voy a cuidar o a quién le voy a dedicar mi tiempo? Y entonces tienes que volver a conectar contigo. Me ha tocado acompañar a personas, Maru, que tenemos que revisar toda su historia porque no encuentran lo que es valioso para ellos. Porque el propósito va cambiando con la vida. Claro. Ya no es el mismo que a lo mejor uno a los 20 años quisiera hacer una cosa y a los 50 ya tu propósito es otro. Correcto. Y entonces es volver a conectarlo con lo que es valioso para ti, con lo que te motiva, a lo que le puedes dedicar. En el aquí y en la ahora. Sí. Y a veces es desde lo más sencillo. ¿Qué hacías antes? ¿A qué le dedicabas tiempo? ¿En qué se te podían ir las horas? Para que vuelvas a conectar con eso que le daba sentido a tu vida. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué número de sesiones se manejan de manera aproximada, o sea, con un duelo, por ejemplo? ¿Hay número de sesiones o es mucho tiempo o cómo se maneja? Por ejemplo, alguien que fue corrido del trabajo y que pues tiene familia y que tiene un verdadero problema y necesita ayuda y un ejemplo. ¿Hay número de sesiones o cada cuándo se maneja ya en la praxis, en la práctica? Bueno, esa es una pregunta difícil y he visto que hay quienes proponen así como un cierto número de estructura. Sesiones. Ajá, pero la verdad es que sí es difícil porque trabajamos con personas que tienen justo sus valores, sus aficiones y también sus pérdidas. Como te decía, a lo mejor estamos atendiendo a una persona que ya cuando llegó contigo ya había pasado, hacemos hasta historia de pérdidas, a ver. No, yo no me imaginé que ahorita me estuviera afectando la pérdida que tuve cuando estaba en secundaria. Okay. Ahora entiendo que el haberme mudado de ciudad, el haber dejado mi casa, mi familia fue una pérdida y no lo reconocí. Entonces, cuando empezamos a revisar tu historia de vida, es en dos líneas, lo que has vivido y con qué cuentas. Hay personas que el proceso, he tenido personas que vienen conmigo y no se quedan más de 5 sesiones. Resuelven rápido, se adaptan porque ya tenían algo que las sostenía. Pero a las que, como te digo, se quedan
vacías, sin un propósito, y que sobre todo hay duelos que les llaman complicados, que se alargan en el tiempo porque mi vida ya no tiene la misma, el mismo interés, motivación, porque esta persona ya no está. Y está siguiendo con su vida, y cada momento vivido recuerda que ya no está esa persona. Entonces no termina de no conectar. avanza. Ajá. No termina de elaborar, de conectar. Una de las etapas es aprender a vivir sin la presencia física, sobre todo en el duelo por muerte, sin la presencia física de ese ser querido, pero teniéndola en mi corazón, acompañándome a través de todo lo que vivimos y compartimos, y que como yo soy la que me quedo aquí, me toca vivir. Claro. Me toca hacer lo que... ¿Qué tan complicado es eso para aceptar? Sí es complicado. Sí es complicado. Sí. Cuando todo mi valor está depositado en una persona, o en un matrimonio, o incluso hay un duelo por jubilación. Sí, ¿cómo no? En esas personas que su vida era su trabajo, que le dedicaban hasta el sábado y el domingo y renunciaban a reuniones familiares, a viajes y a todas estas cosas, cuando incluso hasta no quieren jubilarse, ¿no? Hacen negociaciones para quedarse más tiempo, pero cuando ya no, y a veces cuando no tomas esas decisiones, la vida es la que te dice, ya, hasta aunque aquí. Tú quieras más, hasta aquí, con una situación de salud o con alguna crisis, ¿no? Y entonces tienes que atender eso que habías estado dejado pendiente. Lo valioso de mi vida, ¿con quiénes cuento? La red de apoyo es bien importante. Exacto, y todos yo pienso que tenemos como duelitos, ¿no? O duelotes, sí, dependiendo. Y en un momento de crisis salen como agua de grifo, ¿verdad? Sí, es lo que te comentaba. A veces en esa revisión incluso no es que te sientes con una lista, a ver, ¿cuáles son mis duelos? No, a veces es en la misma plática. Que van saliendo. A ver, ¿por qué no me habías comentado esto? Porque no quiero hablar de lo que me duele, lo que estamos platicando. Ay, bueno, es que no me acordaba. Ha sido una pérdida tan dolorosa que no quiero hablar de eso. Pero ahí está. La tanatología es interdisciplinaria, ¿verdad? ¿Con quiénes o qué materias, qué especialidades son las que forman parte de ese cuadro interdisciplinario? Bueno, hay una relación muy cercana con los profesionales de la psicología, también en psiquiatría, cuando las emociones, la depresión afecta tanto que necesitan tomar medicamento. Ahora con mucho gusto me da el saber que refieren a las personas. O sea, ellos atienden la parte que les toca, pero recomiendan el apoyo tanatológico para elaborar todas esas dedicarle tiempo a la parte emocional, a la parte de las pérdidas. Psicólogos, psiquiatras, geriatras también están muy relacionados, porque como ellos manejan el adulto mayor. Integral, el adulto mayor tienen que ver todas sus áreas, también recomiendan el apoyo tanatológico, porque la pérdida de la salud es uno de los duelos más importantes. En la clasificación de los duelos es el primero, Maru. Sí. Y siempre pensamos en duelo, muerte de ser querido. Es que ser adulto mayor tiene un costo altísimo. Tiene que haber aceptación. Así es. Tiene que haber una red de apoyo importante. Tiene que haber mucho trabajo para permanecer bien, para permanecer despierto, para permanecer con ganas, para que, es toda una red de lista, es una lista, ¿no? De esto, para poder no caer en no quiero salir, ya mi vida ya se acabó, en la apatía, y seguir desarrollando ese espíritu de alegría por la vida, porque estás vivo y porque hay muchas otras cosas hermosas y maravillosas que se pueden
ver o construir, pero la construcción de un adulto, en un adulto mayor, a un joven y a un niño, pues son totalmente diferentes, ¿verdad? De acuerdo contigo. Y sí, y también incluso ahora me da mucho gusto el ver médicos en diferentes especialidades que incluso ellos han dedicado tiempo a formarse en tanatología. Bien. Sí, he tenido compañeros médicos en los diplomados, en las formaciones, incluso... Porque ayudan mucho a sus pacientes. Otra mirada. Exacto. Es como nos vamos más de la mano en esta enfermedad que te estoy diciendo que hasta aquí llegaste. Así es. Es así como un apoyo importantísimo. Qué padre, sí, qué bien. Tan solo desde cómo dar las noticias, sí. Comunicar las noticias que no son las más alentadoras, es casi un arte y ellos deben cuidar, sí, ser lo más objetivos y concretos, pero sin descuidar el impacto que la noticia va a dar en la persona, ¿no? En ese enfermo que no se imaginó que en esta consulta me van a decir que me va a cambiar la vida completamente. ¿Quiénes pueden tomar tu taller de aprender a soltar? A mí me parece que el taller, simplemente con el concepto de aprender a soltar, tantísimas cosas que tenemos que ir aprendiendo a soltar durante la vida, ¿no? Y que las vamos guardando así como que después. Como, ¿quién es tu auditorio? ¿Cuáles son tus auditorios? Bueno, el taller está dirigido a personas... a partir de los 18 años y hasta he tenido personas mayores de 80 y tantos años en el... Qué interesante. Sí, que tienen ese ánimo, como dices, de sentirse bien, de trabajar sus duelos, sus pérdidas y los cambios que la vida les está poniendo. Y no nada más van, y eso me gusta mucho, cuando van a un taller, no nada más van a trabajar un duelo personal. Han llegado conmigo porque quieren aprender a acompañar lo que estábamos platicando, aprender esa cultura de duelo. El duelo es tuyo, yo no te voy a decir a ti cómo lo tengas que vivir, tengo que respetar tu proceso. Sí. Y entonces aquí te van dando cuenta, va a pasar. Es algo muy personal. Muy personal. En la misma familia, Maru, lo viven tan diferente porque la entre relación, un hermano y otro. El lugar de la familia es único. Hay un hijo mayor, un hijo menor, el de en medio, dependiendo del número de hijos. Eres mamá o papá, y tu lugar no lo va a ocupar otra persona. Su relación también es única. Entonces, sí podemos compartir cómo estoy viviendo yo mi duelo y cómo lo vives tú, pero yo no te voy a pedir que tú lo vivas al mismo tiempo que yo o que vayas en las etapas como las mías, porque tú tienes otros recursos. A lo mejor, por ejemplo, en el duelo de la pareja, de cuando pierden un bebé, los tiempos son muy diferentes, porque por educación, por lo que nos han enseñado en sociedad es que el hombre tiene que estar fuerte, no puede llorar, entonces le deja toda la parte emotiva a la mujer y ella entonces siente que a él no le importó, porque no llora. A ver, espérame, el que no me veas llorando no quiere decir que yo no lloro. Y entonces es respetar los tiempos y las maneras de afrontar la pérdida. Yo pienso que ahora existe una gran ventaja que significa que ya decimos más las cosas, ¿no? Porque creo que de 15, 20 años para atrás estábamos todavía más cerrados y no sé si estás de acuerdo que después de la pandemia como que empezamos a desarrollar más, verbalizar más. Oye, es que yo me sentí mal en la pandemia, es que me pasó esto y supe lo que era esto, y es que estuve solo o esto, o sea. ¿Cuántas pérdidas en la pandemia? Exacto, sí, estoy viendo que mis compañeros se murieron. Muchos. Exacto. No, tan solo la libertad, no te podías mover como tú quisieras, no, había lugares a los que no podías ir, no podías visitar a ciertas personas para cuidarlas, personas mayores o niños, la pérdida de la libertad, el encierro, tus planes, tus proyectos, ¿cuántas personas ese primer año tuvieron su vida cambiar de un día para otro?
y renunciar a muchas cosas. ¿Y qué hicieron con todas esas emociones, con esos duelos que estuvieron? Se guardaron mucho tiempo. Sí. Pero también ahí hubo un incremento en la atención psicológica, mental y tanatológica también. Como que ya empezaron a reconocer que la tanatología no solo se refería a la muerte de un ser querido, que sí hubo muchas, sí, pero también había otros duelos importantes que había que ponerles atención. Nilsa, qué padre que estuviste aquí, qué gusto escucharte. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te localizan? Si alguien quiere tomar el taller o si alguien quiere hacer una consulta contigo, ¿en dónde te localizan para que te escuchen? Bueno, de hecho, mi página también en Facebook se llama igual, se llama Aprender a Soltar. Es una comunidad de duelo en donde compartimos recomendaciones, tengo una sección con películas relacionadas con el duelo y los domingos, y también tengo un programa con entrevistas con médicos, testimonios de vida. Es una comunidad que ha ido creciendo. Felicidades. Que me da mucho gusto que la gente comenta, es que ya nos abrimos más, ¿verdad? Sí, ya nos estamos abriendo más. Yo al principio decía, no, sentía que hablaba al aire. Así, y cuando empezaron a comentar cosas o a compartir, pues ahí sí y eso es lo que me hace seguir. Claro, porque hay mucha gente. Yo he visto mucho la diferencia de antes de la pandemia, después de la pandemia, a todas las edades, en que ya se expresan, platican diferente, dicen, oye, ¿sabes qué? Traigo este rollo y voy a ir a ver a alguien que me apoye para esto. Y antes como que estábamos más negados a soltar cosas, ¿no? Y ahora la gente participa, y eso es padrísimo. Sí, estamos en Facebook como Aprender a Soltar, y en Instagram estamos como... Nilsa Becerril. Ajá, sí. Así me encuentro. ¿Y qué teléfono tienes, Nilsa? Pues yo siempre les comento que si se comunican a través de Facebook, de las redes. Yo contesto personalmente. Perfecto. Pero Tú estás atenta. me pueden mandar un WhatsApp, te dejo el número, es el 833-338-4819. Siempre pido que sí manden un mensaje primero, porque a veces estás en consulta. Estoy en consulta. Sí, podemos poner tu teléfono en la pantalla. Claro que Muy sí. bien. Claro que sí. Estoy a la disposición para quien necesite una consejería, que también se le llama a esto consejería, en esos procesos de duelo, de pérdidas, de cambios en la vida, que nos piden sí o sí una respuesta. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues muy contenta de tu invitación, de cómo el interés en estos temas tan valiosos, tan importantes. Tan cotidianos. Exacto. Que no están allá, no es algo que esté lejos, sino es que cualquiera puede conocer del duelo por experiencia propia o por haberlo vivido. Sí, porque todos pasamos por un momento así. Y como platicábamos al principio, pues muchas veces, yo me acuerdo que antes los procesos del fallecimiento de nuestros padres, pues nos aguantábamos, ¿verdad? Estoy hablando de hace más de 20 años. Y procesábamos el duelo de manera muy diferente. A veces acudías con un psicólogo o a veces no, porque pues no estábamos muy relacionados con eso y nos la llevábamos bien valientes de manera personal, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que sí tenemos que agradecer también, tanto a la pandemia como a las redes sociales, porque ahora yo lo veo, van jóvenes también conmigo a sesiones, tanto por pérdida de un ser querido, o por el tema de las relaciones de pareja, que aunque no sean que esposos, son muy complicadas ahora los jóvenes. Sí, o sea, sí, aunque no sean esposos, sean una pareja ya de años, sino una relación de noviazgo, es un duelo. Y ahora para los jóvenes es algo que me gusta mucho. Ellos sí han normalizado el ir a terapia, incluso lo ponen en sus redes. Y se vale acudir y decir, y se vale decirle a la mamá o al papá o al esposo o a la esposa, oye, quiero acudir con alguien que me apoye
a que suelte esta emoción y Ujú. pueda recuperarme y sentirme mejor. Exactamente, y eso es muy valioso, hay que reconocerle de las bondades de Sí. de estos nuevos tiempos, ¿no? Que ya se conocen de las alternativas, de estas herramientas de acompañamiento y pues creo que la meta de todos es el bienestar, ¿no? El saber que siempre habrá pruebas, situaciones complicadas en la vida, y, duelos y cambios, pero ¿cómo los voy a vivir? ¿Desde Claro. qué lugar los voy a vivir? Claro. Esa es, sería como para finalizar. ¿Cómo voy a vivir mis duelos? ¿Cómo voy a vivir mis duelos? Nilsa Becerril, muchas gracias por haber estado aquí en El Mismo Cielo podcast. Eres bienvenida siempre. Gracias. Gracias por la invitación. Yo encantadísima y un gusto conocerte y coincidir esta tarde. Gracias, Nilsa. Pues a ustedes, si quieren suscribirse, si quieren darle like, aquí estamos en El Mismo Cielo podcast. Siempre son bienvenidos. Gracias por vernos y escucharnos.